Hola a todos, ¿qué tal? Hoy es el primer sábado del año y como cada sábado vamos a dedicarlo a hablar de una obra española. Y en este caso de una que ha tenido muchísima repercusión tanto en la crítica y en el público. Y digamos es la obra, aparte de El Buscón en las Indias, la obra española del último tercio del año pasado que más ha sonado, más se ha vendido y más se ha recomendado. Hablamos de Taxus, de Isaac Sánchez, más conocido como Lo Eulogio. Para los que no lo conozcan, sobre todo los suscriptores sudamericanos, Lo Eulogio es un youtuber, uno de mucho éxito, pero no nos equivoquemos, esto no es el típico cómic que hace un youtuber simplemente para sacar pasta o que le pagan para poner su nombre en un producto. El Eulogio, Isaac Sánchez, era dibujante mucho antes de ser youtuber y de hecho le dieron el premio al dibujante revelación en el Salón del Cómic del 2009 por la obra El Hombre Pez, obra que está saldada, la podéis encontrar muy barata en Bibliostock y en otras tiendas de segunda mano. Después de eso, no sé cómo fue su trayectoria vital, pero el caso es que acabó haciendo monólogos y vídeos en YouTube que le reportaron muchísimo éxito y muchísima popularidad. Yo tengo que reconocer que nunca he visto ninguno, aunque suene paradójico, yo no soy un consumidor de YouTube, no suelo ver vídeos, a pesar de que suba muchos, y incluso a pesar de eso escuché hablar de él. Tengo amigos, conocidos, mis sobrinas, cosas como la batamanta o un vídeo que parece que hizo sobre Spiderman y unas grúas que tuvieron muchísimo éxito y cientos de miles de reproducciones. Pero como digo, él era dibujante, ha dado clases de dibujo y tal, y este año pues volvió, digamos, a sus orígenes y publicó este Taxus, originalmente en un formato en álbum europeo, en 3 tomos, que una vez cerrado han sido reunidos en este integral, un integral que nos trae Dolmen Editorial, en un formato de tamaño parecido a los anteriores, por ejemplo, El Cazador de Rayos o mi voz, Telos, que es ligeramente más pequeño que un álbum europeo estándar. Vamos a compararlo. Vamos a compararlo con este. Como veis es ligeramente más corto, pero en cualquier caso no afecta para nada a la lectura. En este en este tomo se integran los 3 álbums y además tiene extras al final en forma de, primero, unos dibujos hechos por muchos autores españoles, dibujos homenaje, dibujos haciendo referencia a algunos de los personajes que aparecen en la obra, y luego páginas, un galería de páginas descartadas, que da idea de lo pensada y lo grande que era esta obra antes incluso de publicarse el primer número. Hay algunos, fijaos este es chulísimo, o un dibujo que se fueron descartando, pero el del árbol, a ver si lo encontramos por aquí, es de mis favoritos, este de aquí. No se puede apreciar a través del vídeo, pero de verdad que el color aplicado por él mismo, porque esto es guión, dibujo, entintado y color del propio Isaac, es buenísimo, de verdad. Sorprende que alguien con tan poca experiencia, novel, porque aunque ya digo que publicó algo en el 2009, esta es su primera obra importante, la más ambiciosa, y sorprende que alguien que haya publicado tan poco tenga tanto dominio de la página y del color. Bueno, ¿y de qué va Taxus? ¿Y por qué ha tenido tanto éxito? Bueno, para ser sincero, creo que ha tenido tanto éxito porque Isaac Sánchez, el Eulogio, cae bien. Cae muy bien, es alguien muy cercano, no es el típico famosete gilipollas que tiene el ligero éxito y de repente se cree Dios. Así que eso es una parte importante del éxito de esta obra, no nos vamos a engañar.
Cuando alguien cae bien, cuando es simpático, cuando le sigues, pues de forma natural estás predispuesto a que lo que haga te guste, a leerlo, a recomendarlo. Entonces hay que tener cuidado con estas cosas. Yo, como ya digo, no he visto ningún vídeo suyo, tengo buenas referencias y sí he escuchado su intervención en algún podcast. Recuerdo uno con Carlos Pacheco y alguno más en la que dijo que no le gustaba Snyder ni su concepción del universo DC, no tenía ni puta idea. Así que eso me predispone a pensar que es un tío con criterio. Pero más allá de eso, no tengo ninguna afinidad más, así que esta reseña va a ser lo más objetiva posible, como siempre. Bueno, antes de empezar, el formato ya digo que es muy bueno. Como siempre, Dolmen hace muy buenas ediciones. Esta sale a 34,90, 35 euros, que es más económico de lo que salían los álbums individuales. ¿Y qué tenemos aquí? Pues nada más empezar, tenemos unas primeras páginas en las que vemos tenemos una introducción típica del Torres en este caso, la portada del primer tomo, y vemos a alguien, luego conocemos que es el protagonista o uno de los protagonistas principales de esta historia, que está a punto de morir, se suicida. Aparca su coche en una noche lluviosa en las vías de tren y el tren llega y pasa su vida, lo que él cree su vida, delante de sus ojos, a pesar de que hay algo, una serie de imágenes o de que no encajan, pero bueno. Y cuando se despierta lo hace en un bosque profundo, un bosque del norte, y no sabe qué ha ocurrido. Allí le espera a alguien, y ya la veis, esta persona, que no se extraña de lo que ha pasado, no tiene preguntas, básicamente tiene, como dicen, bastante automatizado este proceso. Le pide que le acompañe ante la confusión de nuestro protagonista y pasamos por una serie de parajes en los que hay esqueletos de gigantes, en los que hay monstruos, en los que... Bueno, la historia trata de, en primer lugar, luego va mutando, digamos, este hombre que se suicidó por una vida que no le llenaba, una vida que sentía vacía, que sentía... aparece en este otro plano dimensional, en otra dimensión, en otro mundo, no nos lo explican detalladamente, en el que va mucha gente como él, gente que estaba cansada de vivir, gente que tenía problemas en el mundo real o en nuestro mundo, no por este mundo es tan real como el nuestro, y aparecen aquí donde tienen una segunda oportunidad. Pero este mundo está poblado por criaturas como las que vemos. El diseño de estas criaturas, el diseño de los personajes en general es uno de los puntos fuertes de Isaac Sánchez. Todo está inspirado en la mitología, en el folclore, perdón, en el folclore cántabro. Y ese es el punto fuerte y lo que más me ha gustado, aparte de la capacidad que tiene para diseñar y paisajes, para meternos dentro de la historia que se produce en este bosque. Ya veis lo bueno que son los diseños de cada uno de los personajes, tanto humanos, pero sobre todo los seres mitológicos, que ya digo, son todos basados en personajes de la mitología cántabra. Después de una serie de peripecias en las que se le une otra habitante de este mundo, habitante también con unas características especiales, y todo con muy buen ritmo y unos diálogos muy divertidos en los que hay muchas influencias, ¿no? Muchos homenajes a la cultura popular, a películas, series, cómics. De todo el cómic, el que más me ha gustado fue el momento Marta, ya podéis imaginar cuál es. Bueno, pues después de esto llegan finalmente al lugar que estaban esperando, la ciudad. Una ciudad llena de humanos que, al igual que nuestro protagonista, han aparecido. Nuestro protagonista se llama Benito, no lo he dicho. Han aparecido aquí y han empezado una nueva vida, una vida pacífica, tranquila, una vida lejos del mundo que a cada uno de ellos tenía motivos para abandonarlo, para no ser felices allí. Y el primer álbum funciona muy bien,
la verdad, buen ritmo, una buena presentación de personajes, un mundo bien diseñado y que te interesa, pero simplemente correcto hasta la última página. En la última página hay una revelación, algo que sorprende a mí y a todo el mundo que leyó el cómic, le sorprendió en su momento, y eso va en el mérito del autor, porque una historia que iba bien, que tenía buen ritmo, una buena presentación de personajes, un fantástico diseño de la mayoría de criaturas, de repente te da el plus de ese final, un final que no te lo esperas y que te hace querer saber cómo continúa. ¿Qué ocurre? Bueno, pues en el segundo tomo se produce, para que no quiero que se produzca, no quiero que veáis el cliffhanger. Vale, sí. Aquí empieza el segundo tomo. Segundo tomo que tiene un cambio bastante obvio en el color. Si bien en el anterior era un dibujo hecho a mano, aquí ya es un dibujo por ordenador que es mucho más limpio, mucho más elegante, pero que pierde personalidad con respecto al dibujo, al color inicial. La verdad es que los dos están bien. Este es más pulido, digamos, pero este es más personal, así que no sabría con cuál quedarme. En cualquier caso, eso le resta cierta unidad estética al cómic, pero tampoco es demasiado importante. Los dos están bien hechos. Simplemente me hubiera gustado que se hubiera decantado por uno o por otro. Aquí, en esta segunda parte, se nos amplía la historia de los personajes que conocimos en la primera, especialmente de uno, de Laro, el personaje con ciertas capacidades físicas y que por motivos que no conocemos y que aquí aprendemos no puede entrar en la ciudad, no es parte de la comunidad. Nos cuentan su historia, nos cuentan la historia de cada uno de los personajes que hemos ido conociendo. Hay muchas escenas de acción muy bien hechas, ya estáis viendo esta. La verdad es que, vuelvo a decir, sorprende la capacidad de alguien que es prácticamente novel para los encuadres, los diseños de página, la narrativa y sobre todo el ritmo. El ritmo está muy bien medido, va increciendo y no te aburres en ningún momento, pero tampoco te da la sensación de que vaya corriendo, al menos en estos dos primeros álbumes. Luego las criaturas del bosque se nos van presentando, eso es otra cosa que me ha gustado. Se nos presentan su nombre, sus características, de dónde vienen. No, sin ser es el tema principal de la historia, pero añade mucha información que le da mucho trasfondo a todo lo que nos están contando. Y entonces llega, también en este segundo, la revelación que ocurre en el primero. Aquí tiene consecuencias importantes y eso da un vuelco a la trama. ¿Qué vuelco que vemos las consecuencias en el tercer tomo? Este de aquí. Y este es el que noto más acelerado y aquí es donde quizás se sienta la bisoñez o aquí. Empieza el tercer tomo, de nuevo con la portada del tercer álbum, y aquí es donde quizás se note que estamos ante alguien con poca experiencia como autor completo y digamos que aquí se acelera todo demasiado. Quizá hubiera hecho falta un tomo más para que la historia, para que toda la información que nos dan se pueda plantear de una forma un poco más medida, no que de esta manera, terminando todo en este tercer tomo, hay una cierta sensación de prisa que se traduce en un poco de confusión, mucha información sobre el villano, los villanos, su origen, su relación con el resto de personajes, algo que ocurre que a mí no me quedó claro en una primera lectura y me dejó confuso, los motivos de ese villano, lo que hay detrás de él que tampoco de que llega a estar claro, pero bueno, el dibujo sigue mejorando, la narrativa en el mismo nivel, muy buena, el color ya te has acostumbrado al cambio desde el primero al segundo y aquí ya te parece natural, no te resulta extraño, se te aparecen nuevas criaturas, pero es el único debe que le puedo poner a la historia,
que se acelera todo demasiado en el último tramo, en este tercer álbum, porque ha presentado tantos personajes, hay tanta información que a la hora de darle un fin a todo, a la hora de poner un final a cada una de las tramas, quizás se haga demasiado rápido todo y eso lleva a confusión. En una segunda lectura, algunas de las dudas que te quedan, algunas se aclaran, pero en cualquier caso esta obra hubiera ganado si hubiera tenido un tono más pausado, un álbum más, y no hubieran esperado al final para para dar tanta información, o que no hubieran metido tantas tramas, tantos personajes, tantos orígenes. Pero bueno, eso ya digo, es mi sensación, que parece que soy el único que piensa así, al resto del mundo le ha encantado todo, así que tampoco me lo tengáis muy en cuenta. La historia cierra bien, deja un pequeño final abierto de forma que se pueda continuar, y la verdad es que sería perfecto porque el mundo que ha creado aquí es un mundo muy rico, es un mundo que crea en el lector la sensación, la necesidad quizás de querer conocer más las relaciones entre esos monstruos, las alianzas, el origen, lo que había antes de que ocurre la historia que nos cuentan aquí. Todo ello pues te deja con ganas de saber más, y obviamente no podemos saber más porque esto es lo que hay por ahora. El tomo termina, como ya digo, con esos extras que denotan lo querido y lo respetado que es lo elogio entre profesionales del medio, porque están aquí desde Belén Ortega hasta Enrique Vegas, Montéis, Carlos Pacheco, el dibujante de la JLA que nunca me acuerdo. En fin, todo eso con estas ilustraciones que son personajes o seres que han aparecido en la historia. Y bueno, eso es todo. En conjunto, una lectura muy agradable, un gran dibujo que sorprende para alguien con tan poca experiencia, una buena trama que quizás se acelera demasiado al final y quede cierta sensación de confusión, pero una segunda lectura se aclara bastante. El único debe, ya digo, y no quiero hacer demasiado énfasis porque parece que centre todo lo negativo en eso, y no es así, es simplemente un comentario, que quizás ahí se note que no ha medido bien lo que tenía, las páginas que tenía para contar la historia, y esta al final se acelera demasiado, dejando ese ritmo tan pausado y tan bueno atrás. Pero en conjunto una buena historia que recomiendo y en una edición magnífica. Nada más, un saludo, hasta la próxima.